Gracias a la aceptación que ha tenido Documentaleando en el Barrio, son muchos los barrios de Barranquilla que nos piden que los visitemos, pero lo que jamás se nos pasó por la cabeza era que un barrio ubicado al norte de la ciudad nos hiciera el llamado para hablar de la historia de sus personajes. Ellos, al igual que el resto de los barrios de Barranquilla, comenzaron de cero, calles destapadas y casas de aspecto rural. De hecho, sus habitantes se consideran como un barrio popular ubicado en el norte de la ciudad. Esta es su historia. Este barrio cuando inició como el resto de todos los barrios, obviamente con carreteras destapadas, casas en obra negra, y hay muchas historias que narrar y existen muchos personajes dignos de mostrarlos a todos ustedes. Hoy aquí en Documentaleando en el Barrio nos encontramos en el barrio El Paraíso. Síganme. Cuando hacen el primer censo, el tipo del censo llega y dice, bueno, nombre suyo, Adán, y dice, señora Eva, y vive aquí en el paraíso. Y le dice el tipo, y no por casualidad por ahí no estará la culebra. Y dice, bueno, suegra, baje que la están buscando acá. Esa es una de las anécdotas del barrio. Mi nombre es Jorge Iván Castillo Valencia. Mi nombre es Ignacio Consuegra Bolívar. Yo soy el segundo hijo del locutor Gustavo Castillo García. Escuchan Cadena Radial La Libertad. Soy arquitecto de profesión, pero me he dedicado al estudio de las ciudades, de la historia, y pues también soy restaurador de la Universidad de México y tuve el privilegio de hacer un doctorado en la Universidad de Granada en España. Me he dedicado a estudiar la arquitectura y la historia de la arquitectura, y qué bueno que me dé este canal la oportunidad de hablar de mi barrio, del barrio El Paraíso, que a pesar que no es un barrio simbólico de la ciudad, tiene una historia que es bueno contar para determinar pues que Barranquilla es una ciudad de convivencia y de confraternidad. Según la investigación realizada y el testimonio de sus habitantes, el barrio El Paraíso primeramente se llamó Barrio El Castillo, por un castillo que existía en la época, pero luego lo fueron llamando El Paraíso por sus largas praderas, pastizales y protegido por la sombra de los grandes árboles y la brisa del río Magdalena que refrescaba el sector, convirtiéndolo en un verdadero paraíso para sus moradores. Sí, había terrenos grandes vacíos, existía inclusive un castillo que era de la familia Rondón, que eran los propietarios de la mayoría de predios que se lo fueron vendiendo a constructores, y así fue que logramos hacer nuestras casas. Esto era pura urbanización y era puro, esto muy poco lo habían habitado. Esto era bastante arbusto, y entonces la gente que iba comprando decía, no, esto es un paraíso. No había cantina, no había nada, no, o sea, nada de bulla, todo tranquilo. Yo opino porque es un sector que cuando lo abrieron, por aquí no quería venir nadie. Pero para los residentes sí era un paraíso. El barrio Paraíso está ubicado en el norte de la ciudad, entre la calle 85 hasta la calle 79 y de la vía 40 hasta la carrera 76. El empuje comercial del barrio y ese nicho de amistad y de solidaridad que perdura entre los vecinos y aún entre los que se fueron, que son los que nunca olvidan al barrio, que siempre llegan, ya no deja de lado las costumbres de tradición de los barrios de la ciudad. En medio de su extensión comercial, conserva todavía todas sus tradiciones. Al hablar del paraíso tenemos que mencionar el Capitán Madero, ya que él es un referente de la aviación en el país, y lamentablemente tenemos que decir que fue él el primer piloto de la entonces conocida Aerocóndor, secuestrado y llevado a Cuba, y que posteriormente fue entregado a nuestro país. Mi padre es un señor de Soledad, enamorado de la aviación, viendo cerca del aeropuerto, me imagino cogió ese amor por la aviación, se hizo graduar allá en los Estados Unidos, vino acá, y el comienzo de la aviación comercial, y comenzó con doña Rosario Cabrera de la Cruz, y pues llegaron a este barrio y comenzaron a cimentar, o sea, 5 hijos con la profesión de él. También hubo una hermana que nació en Medellín,
De ahí se vinieron para acá y nacimos 2 personas más, de 3 que habían nacido. Quique Madero, el hijo del capitán Madero con nosotros, una figura importante en el desarrollo del barrio, en el desarrollo de lo que fue la amistad, la cooperación, la integración, la convivencia que se veía con él alrededor de todos los vecinos. Me acuerdo esos diciembres eran espectaculares, los pesebres, todos colaborando nosotros, que se hacía vivo. El pesebre en vivo fue un legado de la familia Madero Cabrera. Doña Rosario, la esposa del capitán Madero, organizaba los pesebres vivientes más grandes que en aquel entonces se daban en la ciudad. Pero fueron muchas las personalidades que vivieron e hicieron parte del desarrollo del barrio y de la ciudad, tales como Shakira, Edgar Perea, Humberto Pernet, Adolfo Echeverría y el catedrático José Consuegra Higgins, fundador de la Universidad Simón Bolívar. El barrio El Paraíso se funda, yo creo que más o menos a finales de la década del 50, y había pocas casas, el vecindario, todo el mundo se conocía, incluso había casas que ni siquiera tenían paredillas. La privacidad era algo que no existía, pero era una gran convivencia. Por ejemplo, en mi casa, que era conocida porque era una casa que estaba tapizada sus paredes en libros, que para esa época era rector de la Universidad del Atlántico, mi padre. En el patio también había gallinas y había patos, pues mi papá era un hombre de origen campesino y yo recuerdo que ahí había unos patos y había una piscina donde nos bañábamos todos los muchachos, y por lo menos el vecino de enfrente de nosotros, que eran los Pernet, los músicos, y por eso yo tengo el complemento, diría yo, de que yo toco acordeón, toco algo de piano, porque estos vecinos me metieron en la música. Casi todos los del Paraíso estudiamos en el colegio Enrique Nissen, porque un alemán que vivía en el Paraíso parece ser que tuvo una enfermedad y él fue donde el padre, que tenía una casita allí, y se cura. Y entonces él regala a la iglesia, que se llama Las Tres Ave María, y regala un colegio, pero no cualquier colegio, un edificio de 3 y de 4 pisos donde estudiábamos todas las personas del Paraíso. Esta casa fue construida en el año 1931. Es de unos migrantes alemanes que obviamente vinieron migrando de la Segunda Guerra Mundial y están ubicados aquí en el barrio El Paraíso. Y después de haber realizado todo un recorrido por el sector o por el barrio El Paraíso, según la investigación realizada, aquí vivió el maestro Adolfo Echeverría, compositor de Las Cuatro Fiestas, de La Inmaculada. El cielo se ilumina con esplendor. Canciones que suenan mucho en temporada de Navidad. Amaneciendo también es una de las canciones emblemáticas del maestro Adolfo Echeverría. Así que continúen con nosotros aquí caminando precisamente en el parque de Las Tres Ave María, un sector totalmente tranquilo. Yo soy el segundo hijo del amigo de ustedes de la ciudad, el locutor Gustavo Castillo García, quien se desarrolló en la ciudad como periodista y locutor. Bueno, él, su condición innata de locutor, lo fue llevando a tener cada vez más confianza en sí mismo y tenía una imaginación para crear programas radiales. Mucha producción radial transcurría por su mente, así como hizo programas de concurso, programas sociales. Después se dedicó a su periodismo y a hacer el programa de noticias, eran los noticieros, y fue cuando mayor auge tuvo. Entonces, él le tocó una época en que le tocó innovar sobre todas las cosas. Siempre tenemos algo que contar con respecto a un barrio
que nos ofreció todo para crecer como unos niños sanos y con la libertad infinita que puede tener un ciudadano. Tanto así que yo siempre he recordado que cuando uno iba para el colegio, en ese tiempo todo el mundo oía Marcos Pérez Caicedo. Con más de 50 firmas recibimos una carta de habitantes del barrio La Ceiba, aquí en Barranquilla. Y resulta que uno iba para el colegio, que yo recuerdo que entraba a las 2 de la tarde, y en ese lapso de tiempo era que tenía uno que ir al colegio. Dicen que resulta increíble un nuevo aumento en las tarifas del servicio de agua, que está suspendido en La Ceiba desde hace largo tiempo. ¿De qué me puedo sentir yo orgulloso? Bueno, que el barrio nos dio la oportunidad de tener una niñez sana, de convivencia, donde hemos hecho amigos para toda la vida. Y para mí es realmente de orgullo de que los habitantes del barrio El Paraíso me hayan hecho el llamado para que hable de la historia de su barrio. Hoy, desde aquí, desde el Parque Las Tres Ave María, allá vemos la iglesia, un sitio o un sector emblemático del barrio El Paraíso, me despido de ustedes. No sin antes agradecerles por esa sintonía, por suscribirse a mi canal, por darle like, por hacerle comentarios y ante todo por compartirlo a todos sus amigos en las redes. Para mí es realmente importante su opinión porque continuamos creciendo en esta labor que es documentaleando en el barrio. Nos vemos.